Entre os dias 14 e 19 de fevereiro de 2014, no Centro de Convenções de La Habana, Cuba, foram realizadas diversas entrevistas com os negociadores da Delegação de Paz das Farc-EP, que participam com o governo colombiano das mesas de diálogo de paz de La Habana, objeto deste trabalho jornalístico. O resultado é o depoimento de 13 representantes que negociam a paz neste mesmo local desde 17 de outubro de 2012. Na tentativa de obter um acordo que ponha fim aos 50 anos de conflitos armados na Colômbia, que tanto sofrimento tem trazido àquele país. O fato de termos apenas os depoimentos de representantes de um dos lados do conflito explica-se por não termos tido acesso aos membros da delegação do governo nos diálogos de paz, ficando então apenas as entrevistas dos insurgentes e seus arquivos de vídeos realizados nas montanhas da Colômbia, que foram cedidos para a realização deste trabalho. Acreditamos na importância deste documentário para colaborar com a obtenção da paz naquele que é o mais longo conflito armado em andamento na América Latina, respeitando a opinião dos entrevistados e tentando ser o mais imparcial possível ao abordar um tema tão delicado para a opinião pública internacional. El 27 de mayo de este año, la FARC se prepara a conmemorar los 50 años de su existencia. La coyuntura política, los elementos que cruzan la actualidad nacional, resaltan el impacto de nuestra organización guerrillera, que naciera un día como el 27 de mayo hace 50 años, en medio de una situación convulsa que vivía Colombia y América Latina. Hoy contemplamos un proceso de democratización en América Latina, donde se han configurado fuerzas políticas que han contado con el apoyo popular y se encuentran en varios países, como en el caso del Brasil, gobiernos populares apoyados por las amplias mayorías de la pobrería. Hoy volvemos a hacer el esfuerzo por sentarnos en una mesa y transformar las expresiones armadas en formas políticas legales, no solamente para que todos los colombianos quepamos en nuestro país y haya patria para todos, sino también para que Colombia quepa en ese proceso de cambios que hay en América Latina. Desde nuestro origen, allá en Marquetalia, en el 64, quedó claro y plasmado en el documento el programa agrario de los guerrilleros, que nosotros como revolucionarios estábamos tratando de hacer los cambios necesarios por la vía pacífica, y como esa vía nos fue cerrada abruptamente, entonces nos tocó responder por la vía difícil, la vía de la lucha armada. Somos una organización marxista-leninista que hemos agregado a nuestro ideario el pensamiento bolivariano de la unidad latinoamericana. Entonces, en ese sentido, si hay unidad ideológica, hay unidad en la práctica, hay unidad en la cuestión en frente a la táctica y la estrategia, y se abren las compuertas sanas para una discusión, no tenemos por qué temerle a ningún tipo de confrontación ideológica. Bueno, ahí hablar de la agenda es un poco, sería una cuestión bastante extensa y larga. Imagínense que ya llevamos con el gobierno colombiano 2 años larguitos hablando sobre el tema. Pero ¿qué ocurre? En el Acuerdo General de La Habana nosotros hicimos una cuestión introductoria y 6 puntos a desarrollar. Todo está íntimamente ligado.
A proposta de paz na Colômbia negociada em Havana está composta de 6 pontos chaves para o fim do conflito armado e podem ser conhecidos através do documento Acordo Geral sobre o Fim do Conflito e a Construção de uma Paz Estável e Duradoura. E são eles: primeiro ponto, Política de Desenvolvimento Agrário Integral. Segundo ponto, Participação Política. Terceiro ponto, Fim do Conflito. Quarto ponto, solução do problema das drogas ilícitas. Quinto ponto, vítimas. Sexto ponto, implementação, verificação e validação. Bueno, ahorita hago parte de la mesa. Nosotros somos 10 allí, y entre esas estoy yo en la mesa que estamos con el gobierno. Estamos en la discusión de las propuestas que hacemos, que son parte de la agenda. Pues además del trabajo que hacemos en la mesa, que es de discusión, de sustentación de nuestras propuestas, de defensa de nuestras propuestas, pues también tenemos que hacer mucho estudio, mucha consulta, hablar con expertos, hablar con personal que conoce de todos estos temas, cómo han sido resueltos en otros lados, cómo ha sido el asunto de los conflictos, cómo se han desarrollado cuando se busca una solución política, cómo ha sido eso, por ejemplo. Yo pienso que, ¿por qué digo importante? Porque esta es la primera vez que realmente se han logrado acuerdos. Es la primera vez que realmente se siente que las dos partes se están entendiendo mejor, nos estamos entendiendo mejor y están haciendo ciertas concesiones, ¿no? Que es muy importante. En un diálogo hay dos partes antagónicas, una parte que quiere alguna cosa y otra parte que quiere otra cosa. Eso es así en lo personal, pero también en lo grande. Si eso es así y si las dos partes siguen así, nunca va a haber un acuerdo. Eso en Holanda decimos hay que echarle agua al vino. ¿Sí? Las dos partes tenemos que echar agua al vino y así encontrar un camino. Y siento que en este momento se está haciendo eso, se está haciendo lo correcto. Además porque hay una situación en que ya no se puede más. Ni la guerrilla ni gobierno pudieron vencer militarmente. Hoy, a finales de febrero del 2014, estamos ya redactando los primeros acuerdos sobre el tercer punto en discusión, cuarto de la agenda del Acuerdo General de La Habana, el de drogas ilícitas. Nosotros como FARC consideramos, insisto, que es posible, pero también hemos pensado que sería más factible si logramos concitar una enorme solidaridad no solamente del pueblo colombiano que la tiene, sino que ese pueblo colombiano a través de la solidaridad pueda expresarse, de la solidaridad de los pueblos del mundo fundamentalmente, y los gobiernos que representan esos pueblos puedan expresar su apoyo a la mesa. Fíjese bien, no estamos hablando de un apoyo a las FARC como organización, estamos hablando de un apoyo a una causa justa, estamos hablando de un apoyo a una causa mayoritaria, estamos hablando de un apoyo a una causa que traería consecuencias positivas no solamente para Colombia, sino para su entorno, para nuestra América y para el mundo. Y esa causa es que la mesa en La Habana, el diálogo que estamos desarrollando, logre llegar a buen término. Mire, nosotros creemos que todos los temas que están en la agenda, que son 6 puntos de la agenda, todo es posible llegar a un acuerdo, en todos. Y las FARC particularmente no tenemos dificultad ni, ¿cómo se llamaría?, prevención en abordar ninguno de estos temas. El presidente Mojica en la cumbre de la CELAC, en la segunda cumbre de la CELAC, donde hubo una declaración muy importante que fue declarar a América Latina y el Caribe territorio de paz. Tuvimos una entrevista con el presidente Mojica, una entrevista muy interesante,
muy importante porque comentándole al presidente Mujica las realidades de la mesa, sentimos que hay una percepción en el sentido de apoyar, de ayudar, pero haciendo la claridad que para nosotros es fundamental, y es que lo importante, lo esencial es la construcción de la paz. También le preguntamos sobre el tema de la legalización de la marihuana en el Uruguay, porque estamos precisamente en el punto de drogas ilícitas, y nos comentaba de toda la distorsión que hay sobre el tema a través de los medios. Sé que es increíble cómo se ensañan sobre una política que están experimentando y que hasta ahora parece les ha resultado positiva, y eso no quiere decir que se van a convertir en los exportadores de marihuana. Nosotros tenemos una gran admiración por Pepe. Pepe es un paradigma en Latinoamérica y es algo muy interesante porque pese a la edad de Pepe, en la juventud colombiana ha despertado un sentimiento de cariño y de admiración muy grande. La FARC nació de la lucha por la lucha agraria, por la lucha por una reforma agraria. Ese fue el génesis de las FARC. El gobierno conservador creó un grupo de pájaros, chulavitas llamaban en esa época, hoy se llaman paramilitares, y exterminaron y robaron tierras, fincas, ganados, mataron gente. Eso hicieron de todos los oprobios posibles. Personas que tenían territorios ancestrales de muchos años, les dijeron, ustedes tienen 8 días para que desaparezcan de acá. Si nosotros volvemos y lo encontramos, ustedes se mueren. O les decían, miren, véndanos la finca o negociamos con la viuda. Entonces surge las FARC. Y es que nosotros desde que surgimos, hemos tocado las puertas con el propósito de que en el país la solución a los problemas no sea a través de las armas, sino que se resolvieran a través de otros espacios institucionales. Entonces, antes de esa agresión, los campesinos que habían allá, que eran liderados por el camarada Manuel Marulanda Vélez y otros líderes, que los que nosotros llamamos los marquetalianos, tocaron varias puertas, tocaron a la iglesia, mandaron varias propuestas para que los escucharan. Como no fueron escuchadas estas voces, entonces se desencadenó esa violencia contra esos campesinos, y esos campesinos se organizaron y a partir de ahí dan el paso a movimiento guerrillero, ya con un programa y con una visión ya de una sociedad totalmente diferente, y es cuando nosotros surgimos como FARC y ya con miras a tomarnos el poder. Pero que se entienda de que siempre hemos albergado y siempre hemos tenido dentro de nuestra concepción de buscar una salida incurrente. La lucha por la tierra es una lucha histórica, ha estado presente en todos los conflictos, incluso desde la época de la ocupación del colonialismo español, de modo que la lucha ya va más allá de la obtención y la tenencia de la tierra, y viene a surgir la defensa de los territorios como una bandera muy importante, teniendo en cuenta que los territorios es el abrigo de las comunidades rurales, de campesinos, de indígenas. Digamos, como decía un líder NASA, es el lugar por donde transita la memoria, por donde transita el pensamiento. Por eso nosotros consideramos que la reafirmación del concepto de territorio, la reafirmación de las comunidades a estos espacios es fundamental. Uno de los problemas fundamentales hoy que están en el debate político
que están en las banderas del movimiento social y en las banderas del movimiento insurgente es precisamente la defensa de los territorios. Nosotros nos oponemos totalmente al desarraigo de las comunidades campesinas. Eso hizo que una inmensa cantidad de campesinos que estaban ubicados en la frontera agrícola del país, que además estaban ahí en las que podríamos llamar tierras más alejadas de los grandes centros poblados del país, sin infraestructura, sin carreteras, que habían llegado a abrir fincas, a colonizar, porque habían sido desplazados por los grandes terratenientes y latifundistas del país, de campesinos eminentemente pobres, sin ningún tipo de recurso económico ni apoyo estatal. Tenían dos opciones: o cultivaban la hoja de coca, teniendo en cuenta que había un mercado establecido para eso, un mercado que la mafia les garantizaba, además que podríamos decir que la mafia les garantizaba lo que podríamos llamar un precio de sustentación, es decir, cultiven tranquilos que yo se las compro. Es decir, una dificultad que tienen los campesinos en Colombia, que creo es una dificultad en general de todos los campesinos pobres en América Latina, es que los terratenientes los desplazan a las peores zonas, a las peores tierras y a las más alejadas, y se ven siempre abocados a una dificultad: lo que yo cultive, ¿quién me lo compra? Es decir, el punto de venta más cercano está muy lejano, en la medida que no hay carreteras, que el transporte por río es sumamente costoso, etc. Entonces, cuando yo llego al punto de venta, al centro de consumo, me van a pagar por mi cosecha un valor menor a lo que me costó producirla. O sea, no tiene ningún sentido producir yuca, producir plátano, producir otro tipo de alimentos, animales, ganado, cerdos, gallinas. Lo que me van a ofrecer por esos productos es tan poco que no me cubre ni siquiera el transporte para llevarlo hasta allá. Entonces aparece un negocio que me garantiza las semillas, me garantiza el financiamiento de mi cultivo y además me garantiza que me van a comprar la producción en la puerta de la finca. Resulta que entonces, como la tierra en este momento vuelve a tener una importancia determinante en el mundo moderno por la cuestión de la producción de alimentos, por la situación de los planes minero-energéticos, porque todos los materiales han venido ascendiendo en el precio internacional. Entonces, las grandes transnacionales, los terratenientes colombianos, alguna gente de la industria y de la banca quiere también hacerse a la tierra, ¿sí? Nosotros decimos, no señores, si el origen de la guerrilla está ligado a la tenencia de esa tierra, a la existencia del latifundismo, entonces hay que cambiar esa relación de propiedad en la tierra y que el campesino colombiano tenga posibilidades de acceso. Todo este tiempo lo hemos dedicado también a construir unas realidades y a construir unas propuestas y a desarrollar unos proyectos que nos permitan presentarle a la gente, bueno, es que nosotros no somos los guerreristas que plantean, nosotros no somos los desalmados que muestran, ¿no? Mucho menos somos los narcotraficantes. Nosotros somos pueblo en armas, insisto, ante la necesidad nos tocó tomar las armas, pero estamos desarrollando un proyecto político en beneficio, decimos, por y para el pueblo colombiano. No estamos buscando prebendas individuales. Este es un tema muy escabroso, ¿sí? Porque realmente, digamos, el problema del narcotráfico no lo puede arreglar entre la guerrilla y el Estado colombiano. Tendrá que ser la comunidad internacional. Y en eso ha habido un manejo mediático y una hipocresía terrible. Es decir, el narcotráfico como narcotráfico es un problema de la sociedad capitalista que tomó mucho auge con las políticas neoliberales. Fíjate que en el mundo por narcóticos en este momento están circulando 680.000 millones de dólares. Nunca nos habían reconocido que las FARC es una organización política. Después de que levantan la llamada guerra contra el narcotráfico,
empezaron a vincularnos como responsables de la producción y el tráfico de las drogas y a decir que antes las FARC sí tenía principios, pero que ahora se venía vinculando a las actividades del narcotráfico. En primer lugar, hay que señalar que el narcotráfico es un negocio eminentemente capitalista. Cuando hablamos de que es un negocio capitalista nos referimos a que es un negocio que está montado sobre una cadena productiva cuyo fin último es la obtención de ganancias. Es muy importante señalar que la hoja de coca no es una sustancia nociva. Lo que hace nociva a la hoja de coca es el procesamiento que finalmente conduce a la producción de cocaína, que es lo que se exporta y lo que en los países del capitalismo central más se consume. El gran negocio está en la distribución de esas drogas en los países del capitalismo central y en el lavado de activos, que lo realizan en más de un 95% la banca norteamericana, y de la persecución hacia los narcotraficantes que distribuyen la droga en las calles de Nueva York, de Los Ángeles, de San Francisco, de Houston. Nunca se escucha que sean perseguidos, nunca se escucha que sean detenidos, nunca se escucha que se detenga a un banquero de los que lavan 100.000, 200.000, 300.000 millones de dólares. Ya, déjame decirte que esa cifra, quedémonos con la cifra más pequeña de 600.000 millones de dólares, equivale por lo menos a 15 veces las utilidades de la ExxonMobil del año 2013, que es la compañía norteamericana que más ganó. Las utilidades de la Exxon fueron de aproximadamente 44.000 millones de dólares. Es decir, el narcotráfico obtiene una cifra por lo menos 15 veces superior. Es un negocio gigantesco, y es un negocio que hay que también señalarlo, es una invención de los Estados Unidos. Por ejemplo, dice que Estados Unidos, el 10% de norteamericanos son adictos a la cocaína. Y los 10 sábados, eso equivale a 250 millones a 25 millones de personas. 25 millones los días sábados consumen entre 1 y 5 gramos de cocaína, que equivaldría a 50 millones de gramos, que equivale a 50 toneladas que se consumen los días sábados, promedio, porque si es de 1 a 5, un promedio de 2 daría 50, más o menos así. 50 toneladas, usted se imagina cuántos son 50 toneladas a 250 dólares el gramo. Eso equivale a 700.000 millones de dólares. Bueno, ¿y ese dinero por dónde se va? Por las redes del comercio, por las redes del mercado financiero, bueno, por todas las arterias industriales, económicas, políticas que hay en otros países, fundamentalmente Estados Unidos. Para Colombia no es distinto. En Colombia el mercado financiero, en sus arterias anda el dinero de la cocaína. Y para mayor fuerza, 70 políticos de diferentes niveles, desde congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, han sido destituidos por hacer parte de lo que en Colombia se llama la narcoparapolítica. De los últimos 14 presidentes al Congreso, 13 han sido destituidos por hacer parte de la narcoparapolítica. Porque es que la política oficial en el mundo, que es la política impuesta por los Estados Unidos de la guerra contra las drogas, ya fracasó. Los mismos Estados Unidos reconocen que fracasaron, sin embargo, como es fuente de represión, como es fuente de negocios, como es fuente de negociados, fuente de corrupción y fuente de pequeños poderes, entonces en nuestros países se trata de seguirla impulsando, porque no importa el objetivo, que ya está demostrado que así no se acaba con las drogas de uso ilícito, lo que importa es los pequeños poderes, los grandes niveles de corrupción que genera. El narcotráfico
se mueve con el consentimiento y con la alianza de muchos sectores que están dentro del mismo Estado, porque nadie puede decir de que va a mover, por ejemplo, grandes cantidades de toneladas de cocaína de un país a otro, cuando eso se tiene que mover por las carreteras que son controladas por el Estado. Se tienen que mover por los aeropuertos que son controlados por el Estado, y se tiene que mover por los puertos que son controlados por el Estado, y los dineros se tienen que mover por los bancos que son controlados por el Estado. Ese es un elemento que es muy importante, es decir, no son los campesinos colombianos y mucho menos son las FARC, que es una organización fundamentalmente política cuyo objetivo es garantizar las condiciones por la vía que se nos deje para permitir que Colombia progrese, que Colombia avance, que se imponga en Colombia la justicia social. Es decir, no son las FARC una organización narcotraficante, ni mucho menos son la organización responsable del narcotráfico. Fíjate que una de las cosas que han llevado al gobierno a mantener esa política de erradicación de cultivos como lo ha hecho, a través de las fumigaciones, aspersiones aéreas. Aquí han fumigado por lo menos 1,5 millones de hectáreas. Y para destruir 1 hectárea de coca tienen que fumigarla 10 veces. Son por lo menos 24 millones de litros de glifosato que han rociado contra los campos colombianos. ¿Cuántas utilidades le quedan a Monsanto por la venta de 24 millones de litros? ¿Ves? Entonces a uno le dice que esa política de erradicación del gobierno está más destinada a beneficiar a la industria Monsanto que a combatir realmente la producción. El conflicto colombiano tiene unas características muy parecidas al de Vietnam. Desde la forma en que se ocupan los territorios por las fuerzas militares hasta cómo deforestan los territorios con las fumigaciones, que entre otras cosas el glifosato se usa casi con los mismos fines de la gente naranja. Las dictaduras, todas las dictaduras sumadas en América Latina, las víctimas que produjeron no son ni siquiera el 10% de las víctimas que permanentemente produce el régimen político colombiano en el ejercicio de la violencia. En este intercambio que hacemos intenso y a la luz pública, pues todas nuestras posiciones las estamos expresando ante la plataforma mediática acreditada en La Habana y la plataforma mediática de los países que han transformado sus propias realidades, contribuyen a la difusión de nuestro mensaje, informándole a América Latina que las FARC, 50 años después, está en plena disposición de firmar la paz en La Habana. Un conflicto que lleva 50 años no es una confrontación de un solo sector, sino 2 sectores. Por lo tanto, los efectos de la confrontación tienen que medirse en esa proporción. Y en la discusión del problema de víctima hay que sentar los 2 elementos en el lugar correcto, para que cada uno responda por las partes que tiene que responder. ¿Quiénes son los verdaderos responsables del desangre en Colombia? Y luego de esa situación del esclarecimiento de la verdad, que se forme un tribunal creíble donde pueda responder quienes estén inmersos en la cuestión de crímenes de lesa humanidad frente no a la justicia colombiana, sino ante un tribunal especializado que podamos ser creíble en las partes. Dentro de esta guerra han habido víctimas del conflicto armado, y dentro de esa guerra es de suponer que también nosotros hayamos cometido errores, y estamos dispuestos a tratar con la gente, con las familias, a las cuales involuntariamente pudimos haberle causado profundo dolor, malestar y haberlo perjudicado. Eso hace parte de nuestra formación
ética y moral. No tenemos la cuestión de las víctimas para hacer una cuestión de show, de espectáculo. No se trata de eso. Se trata realmente, digamos, de ver cómo puede ser reparado en lo que a nosotros atañe a gente que de una u otra manera hayamos sin querer causado daños. Nosotros no nos propusimos exterminar a los indígenas, nosotros no nos sentamos a planificar actos contra la población civil. Si fuera así, nosotros no teníamos ningún respaldo popular, pero en nuestras acciones militares sí, a veces con las armas no convencionales que yo les mencionaba, hemos causado algunos daños. Y para este caso del tema de víctimas, pues es igualmente. Creemos que es posible, estamos dispuestos y dispuesta la organización a discutirlo a fondo, no solamente con el gobierno, sino también con la sociedad colombiana, con la comunidad internacional, con los académicos, con los organismos de derechos humanos y incluso de derecho internacional humanitario. Es que en Colombia tenemos que hacer, tenemos la necesidad de crear una comisión de investigación de la verdad histórica, de lo que ha sucedido en estos, por decirlo, estos 50 o más años, 60 años de confrontación, de guerra, de violencia que ha habido en Colombia. Y en ese enfrentamiento, o sea, para determinar la responsabilidad y los máximos responsables, eso que plantean la Corte Penal Internacional y que plantea el derecho internacional, de los máximos responsables. Nosotros estamos de acuerdo, estamos diciendo que sí, que hay que investigar, hay que establecer una comisión conjunta, una comisión entre el gobierno y nosotros, las FARC, y que esa comisión haga esa investigación y nos someteríamos a las determinaciones que salgan de esa comisión. Es que lo que ha pretendido el gobierno aquí es, y ha transmitido hacia la comunidad internacional, es justamente de que aparentemente aquí no hay sino unos solos victimarios, como para ellos nos muestran a nosotros, a la FARC, como terroristas, como victimarios, como si fuéramos los únicos generadores de violencia en nuestro país. Y nosotros hemos dicho que es todo lo contrario. Primero porque en la FARC no ha existido como política jamás producir daño a la población, a la comunidad. Jamás lo hemos tenido como política. Las víctimas, y eso es un consenso entre el gobierno y las FARC. ¿Cuál es el consenso? Las víctimas son nuestra principal atención, porque son víctimas del conflicto, o sea, y hay que tomarlas más que en serio, hay que darles peso. Nosotros estamos convencidos de eso. Yo creo que si la agenda dice eso, el gobierno también está convencido de eso. Porque ahí ya se trata de ética, se trata de sentimientos humanos, de gente que ha sufrido. Nosotros hemos sufrido también. Toda la población colombiana ha sufrido con la guerra. Y para llegar a un acuerdo, a una paz estable y duradera, hay que darle espacio a las víctimas para que se puedan reconciliar con ellas mismas y con todos los colombianos. Los falsos positivos son crímenes de Estado realmente. Aquí en Colombia se usan muchos eufemismos para desvirtuar la realidad. Entonces, los crímenes de Estado, el terrorismo de Estado que comete el Estado colombiano contra las mayorías, contra su pueblo, ahora los falsos positivos, que era el asesinato por parte del ejército a campesinos, a campesinas, a jóvenes de las ciudades que los contrataban de manera engañosa, los engañaban ofreciéndoles trabajo, contratos y buenos salarios, se los llevaban, los asesinaban en los campos colombianos y los uniformaban y los presentaban como si fueran guerrilleros dados de baja. En Colombia, en el gobierno de Uribe, se le pagaba al soldado por el asesinato de guerrilleros en combate, y entonces así fue como mataron y asesinaron a muchísima gente en Colombia, a muchos jóvenes, a muchos campesinos y campesinas. La patrulla que más muertos tuviera en su lista, pues tenía mayores premios, mayores méritos y mayores salarios. Esos son crímenes de Estado, ellos le llaman falsos positivos.
hablando específicamente de la función de los medios de comunicación, si tú ves los medios oficiales, ¿cuál es la información que dan? O sea, la propaganda como tal es un poder detrás de otro poder. La propaganda puede armar guerras, como puede suprimir guerras. Tiene un poder tan grande que nosotros a veces decimos que es más poderosa que un proyectil. En Ecuador el 30% de los medios está para las organizaciones populares, otro 30% en el sector privado y otro 30% en el sector estatal. A nosotros nos parece que pudiera hacerse algo semejante en Colombia, porque todo eso que usted me comenta ahora de cómo han logrado cambiar la mentalidad tiene que ver con el uso de los medios de comunicación para distorsionar la realidad de los acontecimientos en cada nación. Pues yo no sé si será un proyecto o será una realidad, pero es lo que podemos hacer, tenemos claro que hay que hacer algo frente a eso. Y entonces nosotros desarrollamos emisoras, ¿sí? Emisoras de onda corta, desarrollamos revistas a nivel de los frentes, a nivel de los bloques, a nivel del secretariado, para que circulen entre la gente. Hacemos audiovisuales, documentales, en fin, tratamos de informar. Eso sí, tenemos claro, publicamos algunos libros, en medio de todas las limitaciones. Entonces la idea es nosotros tratar de romper ese medio virtual embrutecedor que cobija a la gente por los medios masivos de información y tratar de romper ese espacio para poder distribuir la información nuestra que por tanto tiempo y tantos años nos han tenido bloqueados, ¿no? Entonces tener aquí la oportunidad de difundir nuestro pensamiento y lo que está ocurriendo aquí lo más rápido, que es lo importante para los medios alternativos, para que la gente tenga información de primera mano de nosotros directamente. Desde La Habana, Cuba, capital de paz del continente. Escuchen, guerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo. Y para todos los que quieren una Colombia nueva. Sí, para usted. Para usted, estas palabras. En el nombre de los explotados, de los niños descalzos y mal alimentados, de mujeres y hombres mal pagados, mal formados, de los campesinos amenazados, venimos a hablar de paz, pero no estamos asustados. Ustedes cuidan sus negocios y su bienestar interno. A nosotros nos duele, pues nos preocupa el pueblo. Ustedes muestren cada lucha, todo el mundo puede verlo. Aunque intenten jodernos con recursos modernos, pues tienen formado un circo que le llaman gobierno. Pues no es tanto la dificultad tecnológica de desarrollar cosas, ideas. La dificultad más complicada que tenemos es simplemente la estigmatización del miedo de la gente de leer cosas de nosotros, de linkear información directamente nuestra. Simplemente esperan coger cosas de lo que una agencia ya acreditada tiene como opinión establecida. Si nosotros influimos o producimos una idea directamente, ellos evitan decir lo cogimos de tal lado, sino que hacen un comentario pequeño de lo que se dice, ¿no? Entonces yo creo que el problema más grande que tenemos nosotros es el miedo de la gente que hay, y más que todo en Colombia, porque la gente está atemorizada. El que vea a alguien en un café internet o en cualquier parte con la página de las FARC abierta, simplemente es tratado de terrorista, de auxiliador de la guerrilla, apología al terrorismo. Entonces la gente prácticamente eso lo hace de una forma clandestina, abrir las páginas de nosotros. Cuando recién llegamos aquí y abrimos un blog, pues nosotros también muy ingenuos, ¿no? Un blog público en Gmail y todo esto, que por la apertura que tiene esta red. Duramos 6 meses y a los 6 meses nos bloquearon todo, nos quitaron los videos, nos quitaron todo, confiscado todo y punto, cerrado. Y perdimos todo el trabajo que teníamos y nos tocó volver a abrir una plataforma alternativa para reconstruir otra vez la información que teníamos de 6 meses de videos. En este momento tenemos más o menos unos 200 videos hechos de aquí directamente de la delegación. Por ejemplo, pongo un ejemplo, la creación ahorita del Face Popular, que es una alternativa al Facebook para Latinoamérica,
es una buena alternativa para, digamos, aislarnos de esta cuestión del Facebook popular internacional. Yo veo como difícil, aunque no imposible, hacer plataformas alternativas a estas redes internacionales, porque es que si uno se pone a mirar, o sea, aquí uno se da cuenta la magnitud que tienen estos medios de comunicación, estos medios alternativos que sí fueron creados, porque nosotros en la selva pues simplemente no tenemos la forma de dimensionar eso, pero aquí sí hemos dimensionado eso. A pesar de que las redes sociales cualquiera puede colocar lo que quiera, ¿no? Pero a nosotros ya nos han bloqueado muchas veces por decir lo que pensamos y estar tildados pues de terroristas, así como dicen. Pues más o menos yo creo que por semana tenemos 2 o 3, 4 ataques diarios, o sea, que le dan todos los días tratando de hackear. La teoría también desde el inicio, ¿no? Ensayo y error. Nos dan, toca ver por qué entran. Tiren números y tratar de ser más ágiles que ellos. Entonces, eso es como en el campo militar, ¿no? Nos pueden dar al principio, pero después miran por qué en qué estamos fallando. Toca corregir, toca arreglar. Y claro, cuando vuelven a atacar, ya uno ya está corriendo. Van a ser así. Y empiezan a moverse. Eso es lo que nosotros decimos guerra de guerrillas, pero esta vez virtual. ¿Ya? Ese trabajo de camarógrafo en el combate es muy importante y lo hemos ido implementando, hemos ido perfeccionando y se han hecho unos trabajos súper excelentes. Es un reportero de guerra, lo mismo que ustedes hacen. Es lo mismo, de pronto las sensaciones sean distintas, pero es un momento de mucho éxtasis, de mucha adrenalina. ¿Cómo es? ¿Por qué la bruja? Piroso, hermano. A mí, ¿Qué, mi amor? Hombre. Papi, yo no puedo, estoy firmando, amor. Vamos, Mami, me caí porque no reajuste. Ya, mi amor. ¡Avancemos para allá! Yo creo que el combate para el guerrillero es el momento cumbre. Los primeros tiros uno va con un pánico terrible, o sea, todo le tiembla, uno suda frío, pero yo no sé, es una vaina no sé qué explicación tendrá eso, pero a todos los guerrilleros nos pasa lo mismo. Suenan los primeros tiros y se le juega a uno el miedo. Entonces yo me concentré tanto en la filmación que yo quería coger al guerrillero de varios ángulos, quemando, la bala saliendo por el cañón, aquí la uña esto. Entonces ya empecé a ver era cómo me le hacía yo para tomarlo de todo el guerrillero peleando en ese momento de éxtasis, en ese momento de euforia así. Eso ya se convierte en un peligro porque uno no percibe por dónde viene el enemigo,
de dónde le están disparando. Entonces ya, como eso me sucedió, entonces ya en las próximas nos ponían 2 muchachos al pie de cámara, cada camarógrafo, para que estuviera pendiente de nosotros, porque uno se concentra en esto y uno no está mirando hacia los lados, al frente, atrás, y pues desafortunadamente nos han matado muchos camarógrafos filmando las peleas. En internet hay un corto, yo no sé quién publica eso, y dice, guerrillero que filmó su propia muerte, y es que el muchacho, es una muchacha, una guerrillera que está filmando, y ella está hablando y está filmando, cuando uno escucha es el silbido de la bala y la cámara cae, y resulta que es que la muchacha la matan en ese momento. Está embalado. ¡Ole! ¡Ole! Hola, que yo tengo la mesa aquí, mami. Tranquila, mami. Tranquila, mami. Bueno, la forma varía, ¿sí? Puede ser sentados en un par de piedras, 3 o 4, o puede ser un grupo de 20, 25 en un aula, o los espacios, la forma no digamos que sí, tenemos escuelas, se hacen los cursos más parecidos a la cuestión formal, pero en medio de la movilidad guerrillera, lo que quiere decir que de un día para otro hay que levantar esa escuela. El camarada Manuel nos enseñó en la práctica la importancia de las escuelas móviles, de la combinación de la teoría con la práctica, ¿sí? De estar en la mañana discutiendo sobre marxismo, discutiendo sobre los principios leninistas de organización que nos rigen, ¿sí? Discutiendo conociendo sobre el planteamiento bolivariano, sobre el planteamiento de Patria Grande de Bolívar, Congreso Anfictiónico, todas esas cosas, y por la tarde entonces haciendo ejercicios militares, practicando la teoría de la inteligencia. Eso es la escuela móvil. En la noche entonces irnos de ahí para otro lado, 2, 3 horas de marcha, montar nuevamente el aula, los dormitorios, y volver en la mañana otra vez teoría, otra vez práctica, las escuelas móviles. Más allá de eso también estamos siempre en la idea de levantar el nivel cultural de nuestras unidades. ¿Cómo? En una cosa que se llama la hora cultural, que se hace todos los días, según las condiciones lo permitan. Puede ser de 4 a 6 de la tarde, puede ser de 6 de la tarde a 8 de la noche, como era inicialmente, pero según las condiciones de la guerra, pues, pero de todas maneras se hace. Ahí se discute, por ejemplo, las noticias del día, ¿no? Ahí, por ejemplo, se lee un libro, ahí, por ejemplo, se declaman algunos poemas y se discuten sus contenidos, o se mira una clase de geografía, en fin, elevar el nivel cultural. No todo es armas, marxismo, leninismo y Bolívar, no todo es eso. También literatura universal, literatura colombiana, literatura de nuestra América, geografía, bueno, en fin, todo lo que implica la cultura. Fueron muchos los combates, los guerrilleros con presencia, de maniobra y el son de su inteligencia. El Villar y Miraflores, hizo el Dorado y Guaviares, en Yari los destructores, y en el Huila y Coreguares. No sabía mucho de letras, porque aprendió en la acción, con voluntad y coraje, confianza en la dirección. Fueron muchos los combates, los guerrilleros con presencia, de maniobra y el son de su inteligencia. El Villar y Miraflores, hizo el Dorado y Guaviares, en Yari los destructores, y en el Huila y Coreguares. No sabía mucho de letras, porque aprendió en la acción, con voluntad y coraje, confianza en la dirección. Entonces, ¿en el campamento cómo es?
nosotros todos los días, bueno, a no ser que la situación militar esté muy compleja, que estemos realmente muy rodeados, todos los días hacemos horas culturales. Y las horas culturales son precisamente estudio. Entonces la gente está en cursos, digamos, hay muchos guerrilleros que no saben leer y escribir. Entonces constantemente hay la gente está estudiando y la gente se está preparando, y eso es fundamental en nuestra vida partidaria. Yo estudié lenguas y culturas romances, que es francés, español, italiano, y las culturas, pues, las historias de Latinoamérica, literatura, filosofía, implica muchas cosas, también traducción, lingüística, todo eso. Todos los días pienso que uno tiene que alimentarse de mucha fuerza, de mucha fortaleza. En un principio, es decir, desde que uno ingresa, como no está tan acostumbrado, tan adaptado, entonces sí hay como cuestionamiento, ¿será que yo sí soy capaz? No tanto de la lucha propiamente, o sea, es decir, no es la renuncia a la lucha, sino es si tiene uno o no la capacidad para resistir el esfuerzo físico y el sacrificio que requiere ser guerrillero o guerrillera. Porque, por ejemplo, a la edad que yo tengo, no he vivido un día de paz. De pronto, si los he vivido un poco en calma, ha sido ahora que estamos acá en La Habana. De resto, uno va a Colombia y va para un infierno. Así esté en la montaña o esté afuera, porque no solamente el infierno es para los guerrilleros, producto de la ofensiva imperialista, sino que también es para el pueblo. No puedo hablar en pasado, hablo en presente. Que vengo de origen campesino y que gracias, puedo agradecer de que la vida me empujó a trabajar y asumir roles de adulto desde muy pequeña. A mí me parece que eso ha sido determinante en la vida mía como guerrillera. Bueno, son varias cosas, ¿no? Pero en esencia, digamos, uno, pues estar lejos de la familia de uno. ¿Sí? Eso es muy difícil, y saber que ellas, por el hecho de haber tenido dos hijas, mi mamá en el caso de ella, de haber tenido dos hijas guerrilleras, de pronto en algún momento el enemigo, el estado que es un estado de sangre y terror, me da miedo que le pase algo a ella. Realmente eso es lo que me preocupa a mí, ¿sí? Mira, mi hermana ingresó un año después de que yo ingresé, y ella también de la ciudad y más joven, y cuando murió mi hermana murió en combate. Cuando murió mi hermana, eso a mí me reafirmó más en mi convicción de guerrillera. Entonces, la guerra es muy dura, es muy difícil adaptarse, sobre todo uno de la ciudad, pero siempre hay solidaridad. Es que lo más interesante de todo eso es que siempre estuviese en comunidad. Entonces mis padrinos me recogieron, me criaron, y en la familia de ellos eran de 10. Entonces para mí fue un ambiente muy hostil. O sea, yo siempre me sentí que estaba en el lugar equivocado. Siempre me hicieron sentir de que no era mi espacio, que no era mi casa. Yo recuerdo que mis hermanitos me decían, usted no le diga mamá a mi mamá, usted no le diga papá a mi papá, porque no son sus papás. Su mamá se murió. A los 8 años de edad, mi madrina de bautizo me lleva para Bogotá a trabajar en las casas de familia, porque mi familia era muy pobre, o sea, los recursos económicos fueron bastante limitados. Entonces, uno para ellos, como empleado de servicio, para ellos es lo más bajo que hay, o sea, uno como ser humano es totalmente insignificante para ese tipo de personas. Entonces, de muchas partes me echaron, de otras partes recuerdo una vez que me estaba pintando las uñas y la patrona, la señora de la casa me encontró pintándome las uñas y me rapó el esmalte y me dijo, ¿quién le dijo a usted que las sirvientas se pintan las uñas? Me hace el favor a trabajar, hizo así. Entonces, uno se siente tan horrible, o sea, lo hacen sentir a uno tan chiquitico, tan minimizado,
Entonces eso va creando eso va generando cierta sensación en uno contra ese tipo de personas. Entonces, cuando yo llego a la guerrilla, yo empiezo a sentir ese calor humano, empiezo a sentir como ese amor de familia del que yo era, o sea, que nunca lo sentí. La guerrilla es mi familia. Así lo he sentido y lo iré a sentir hasta que, mejor dicho, mis últimos suspiros, mis últimos respiros, mis últimas... porque así es, así lo siento y eso somos nosotros, una familia. Nos alienta a estar luchando, pero nosotros luchamos por la felicidad. O sea, estamos luchando por ser felices. Porque no podemos decir de que somos felices en un país donde somos agredidos, donde estamos todos los días siendo excluidos, y en un país donde se nos cierran las puertas para opinar, para prepararnos, para tener derecho a los conocimientos. Como ser humano a veces uno siente tristeza, ¿cierto? Siente cansancio, siente sueño, siente que ya la mamadez de la marcha como que no va a llegar, ¿cierto? Pero a mí me parece que es muy normal que eso se dé. Pero sentir desesperanza en que el proyecto en el que me encuentro no tiene lógica, no lo he sentido así. Porque no hay ningún otro tipo de futuro mientras la realidad no cambie. O sea, es luchar y luchar. Eso se siente en el alma, se siente en el cuerpo, se siente en la fuerza en general, pero también cuando perdemos a una persona nuestra, cercana, de combatiente, que estamos ahí hombro a hombro, lado a lado unos con los otros, es muy doloroso, uno nunca está preparado para la muerte. Es decir, sobre todo es lo que significa y lo que representa esas personas como personas en la organización y en la lucha, lo que han sido. Entonces ese valor es incalculable cuando no están. Si sabemos que es importante cuando estamos, pero es apenas como el compromiso que tenemos, ¿cierto? Pero cuando esa persona no está y sabemos que no va a estar, esa es una sensación terriblemente dura, muy dolorosa. Por eso queremos la paz, definitivamente por eso. El papel más importante de la lucha de la mujer en la lucha armada es que la mujer tiene que construir también. O sea, la mujer hace parte de la sociedad. En Colombia ya alcanza creo que el 52% de mujeres, de mujeres, y por lo que vemos en esa cifra, que no estoy muy segura si es esa, pero más o menos es un promedio, vemos que la mitad de la población colombiana es femenina, y por lo tanto la mujer tiene que hacer parte de la lucha, de la construcción de la nueva Colombia, de una sociedad socialista donde podamos realmente tener una vida digna, y la mujer tiene que construir, tiene que hacer parte, o sea, sin nosotras no se puede construir una verdadera revolución, no sería una revolución. La idea es visibilizar primero el problema, mirar las causas de por qué la mujer colombiana tiene tantas complejidades y sufre más la violencia. La mujer toda la vida ha estado presente en todos los procesos de resistencia, en todos los procesos de independencia de los pueblos contra las tiranías del mundo. Eso no es de ahora, ha sido toda la vida. Lo que pasa es que el papel que ha jugado siempre el sector femenino en esos procesos de lucha ha sido invisibilizado. Desafortunadamente los que han escrito la historia han sido los hombres. Entonces, de cierta manera, a la mujer nunca se le ha puesto en el lugar que le corresponde. En los procesos, me refiero en los procesos de lucha, de resistencia y de independencia de los pueblos a nivel mundial y toda la historia. Si nosotros nos ponemos a ver la historia, a hacer esos cálculos de cómo se han dado esos procesos, la mujer nunca ha estado allá
detrás del hombre, como dicen que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. No, la mujer también ha tenido poder de decisión. Lo que pasa es que eso en un sistema como el nuestro, un sistema capitalista, donde desafortunadamente hemos nacido, hemos crecido, nos hemos formado en un ambiente, empezando porque es un ambiente machista, nos programan porque es que la mujer es solamente para el hogar, la mujer es solamente para criar hijos, para atender al marido, que las fronteras no trasciendan más allá de las paredes de la casa, del hogar. Entonces la mujer tiene que estar en capacidad de tomar grandes decisiones también, al igual que el género masculino. También tenemos esa capacidad. Entonces las FARC, eso es lo que dice, la mujer tiene que jugar el papel que le corresponde en la historia, al lado de todo, o sea, dentro de todos los procesos de lucha, encaminados a dignificar la vida del ser humano. Entonces no, nosotras vamos a estar ahí, hemos estado ahí toda la vida y vamos a seguir en la lucha y vamos a sacar a la luz pública, vamos a reivindicar a aquellas mujeres que dieron su vida, que también pelearon, dieron su vida, pero que no se les reconoce, nunca se les ha reconocido. Yo miraba todas esas cosas y a mí, yo no sé, a mí me produce eso un dolor, ver que hay personas en el mundo que viven bien y otros que viven mal. Es una forma muy simplificada de decirlo, pero a mí me produce eso un sentimiento de que la injusticia no hay por qué tolerarla. Por ejemplo, ver que desde otras partes del mundo la gente tiene tanto dinero que cogen un vuelo y se van para un país a hacer turismo, ¿cómo se llama eso en español? A hacer turismo sexual, ¿sí? Y que en otra parte del mundo hay niñas menores de edad que tienen esa necesidad, en Colombia decimos la necesidad tiene cara de perro, de acostarse con esos hombres. O sea, es una desigualdad que yo no puedo aceptar, eso es así. Entonces, si usted no puede aceptar esa desigualdad y esa injusticia social, yo pensaba, tiene dos opciones. Se puede suicidar si no puede vivir con eso, o puede luchar. Y yo decidí luchar. Recién que cayó la tarde, se fue el comandante en jefe, Manuel Marulanda Vélez, general de generales. Mira, nosotros somos una organización marxista-leninista y hay un criterio en la formación de un partido revolucionario y en su sostenimiento muy importante. Es un elemento incluso estratégico. Lenin planteaba que sin recursos no hay partido y sin partido no hay revolución. Es decir, ese no es cualquier tema. Tú no puedes verte abocado a una lucha sin haber resuelto, por lo menos en sus rasgos más generales, cómo vas a financiar un partido, que es un mecanismo de organización política para que las clases desarrollen sus intereses, y mucho más una organización político-militar como las FARC. Es decir, es muchísimo más costoso el financiamiento de un ejército revolucionario. En ese sentido, nuestro planteamiento histórico ha sido muy básico. Digamos, cada unidad guerrillera, donde quiera que se encuentre, se financia con los recursos de la región en la que esté. Si un frente guerrillero está ubicado en una zona productora de caña de azúcar, se va a financiar con la caña de azúcar, con un impuesto que grava a los sectores más pudientes, en el que se les invita a que, así como aportan para la guerra antipopular, aporten para la guerra popular. Eso quedó plenamente especificado en una ley sobre tributación que nosotros llamamos la 002 del Pleno del Estado Mayor de las FARC del año 2000. Si una
unidad guerrillera está ubicada en una región ganadera, pues se va a financiar con el ganado. Es decir, con un impuesto que se le cobra a los grandes ganaderos, que igualmente así como financian el aparato militar y paramilitar del régimen para combatir al pueblo, pues tienen que financiar también. No es una contribución voluntaria, digamos. Es una imposición de un Estado en construcción, como son las FARC, y por lo tanto hay una ley que establece de forma muy concreta, ¿cierto? Muy clara, muy taxativa, si se quiere. Vengan, señores, acérquense, usted tiene una propiedad superior a $1 millón, entonces por favor, sírvase cancelar una suma de dinero para la organización. En caso contrario, pues como cualquier Estado, se tomarán medidas. Es decir, hay una invitación primero a que eso se haga sin recurrir a la coerción, pero si la coerción es necesaria, pues habrá que decirle al señor terrateniente, decirle al señor ganadero, decirle al señor industrial, por favor acérquese y cancele. Como no se quiso acercar, pues venga por favor y nos paga. Realmente la guerra, digamos, la guerra revolucionaria la tiene que financiar los que tienen dinero. La guerra revolucionaria no puede descargarse sobre los hombros del pueblo. El pueblo debe alzarse a la lucha precisamente es para contrarrestar la injusticia de un país como Colombia, que además dentro del contexto latinoamericano es el más injusto en la distribución del ingreso. Creo que en eso nos parecemos desafortunadamente con el Brasil, uno de los países más injustos en la distribución del ingreso, es decir, los sectores más ricos tienen una desproporción que en el caso colombiano es de más de 47 veces sobre los sectores populares. Entonces son esos sectores que se lucran de la guerra, que viven de la guerra, que sostienen sus riquezas y su superacumulación en la guerra y en la explotación de los trabajadores del campo y la ciudad, los que tienen que financiar la guerra, y sobre ellos es que descargamos nuestra responsabilidad. No, nosotros seguimos creciendo. Mientras no se resuelvan las causas de la guerra, seguiremos existiendo y seguiremos con nuestra dinámica de crecimiento, de combate, de formación, de propaganda. ¿Sí? Queremos sí que se resuelvan para poder dejar las armas sin uso, que las armas no sean necesarias, porque las FARC, el movimiento fariano, es consecuencia de la violencia oficial, no es causa de la violencia. Nosotros somos respuesta a una agresión, no somos los causantes de la agresión. El Plan Colombia, ellos han invertido más de 12.000 millones de dólares en 12 años. Igual en los fondos reservados que maneja la CIA, ahí ya ellos mismos lo están diciendo, no lo está diciendo la FARC. Es decir, había 9.000 millones de dólares para operaciones encubiertas en Colombia. Entonces fíjese usted, fuera de eso, entonces dentro de Colombia, el presupuesto de las fuerzas militares es el más alto de toda América Latina, después del de los Estados Unidos. Colombia en este momento tiene el 6.0 del Producto Interno Bruto dedicado para la cuestión de la guerra. Tiene el ejército más numeroso del continente, 500.000 hombres armados, cuando el Brasil, que es 8 veces más grande que Colombia, no llega a 350.000 hombres, y México no llega a 270.000. Ustedes fijen, para un país que no está en guerra con sus vecinos, esto es una desproporción gigantesca. Y entonces ahora están comprando más aviones, comprando más helicópteros, comprando más bombas inteligentes, cuando estamos supuestamente dialogando en La Habana para ponerle fin al conflicto armado que vive Colombia. Es una organización militar, una estructura militar. Como tal estamos enfrentadas a un régimen, o estamos enfrentados a unas fuerzas armadas que están enfrentadas a un régimen, y sabemos que ellos también nos atacan. Entonces siempre hay que tener cuidado, hay que tener mecanismos de protección, hay que tener mucha disposición de protección, pero también de combate. Entonces la persona pide ingreso, se lo pide a un mando autorizado para eso. En las FARC hay unas normas de reclutamiento, son de 15 años hacia adelante hasta 30 años. Se requiere de que la persona sea alta física y mentalmente. Entonces,
recibe la instrucción, porque como es una organización política militar, que tiene una disciplina política militar y que es una organización que lucha por un proyecto de vida que tiene como propósito el derrumbe de un sistema. Ese combatiente se tiene que comportar de esa manera. ¿Por qué? Porque entonces ya él no va a tener las comodidades que tenía en su vida civil. Entonces ese combatiente tiene que estar dispuesto a aguantar hambre, soportar las inclemencias del tiempo, dispuesto a estar andando con la dormida a la espalda, porque ya no va a tener pues una casa, entender de que va a estar en la selva, que se tiene que comportar como tal con los campesinos, porque hay unas normas de comportamiento hacia esos campesinos, porque nosotros defendemos esos intereses, somos su ejército y como tal nos tenemos que comportar. De ese combatiente tiene que tener una ética, unos valores. Es decir, aquí no lo van a poder mover intereses particulares, lo tienen que mover son intereses altruistas. Es una vida donde requiere mucho sacrificio ante todo, porque es una vida bastante dura, bastante difícil, donde uno las 24 horas tiene que estar dispuesto al combate, uno en las 24 horas tiene que estar dispuesto a cualquier tarea que surgió en el momento. Bueno, alístese que tocó ir a pelear, alístese que tocó ir a remolcar, alístese que tocó ir a la organización de masas, alístese que, o sea, eso es así. Todos los movimientos que uno hace, todo es con permiso, porque tiene que ser así. Somos una organización militar, somos una organización político-militar, que nuestra disciplina, toda nuestra vida se rige por unas normas, por unas reglas, por una disciplina, porque un ejército sin disciplina no sería ejército. Dificultades yo ya no tengo, eso fue al principio, ¿no? Porque adaptarse a la vida en el monte no es fácil, y menos para una persona que viene como de un ambiente donde nunca ha hecho trabajo con las manos. Es que en el monte se trabaja es con las manos, es trabajo manual, más que todo. Pero también está la otra parte, la parte cultural, que para mí ha sido más difícil todavía, porque lo físico, cualquier obstáculo físico usted lo puede vencer con la moral. Y yo pienso que los guerrilleros de las FARC y las guerrilleras tenemos mucho de eso, tenemos mucha moral. Y con eso usted a veces siente que su cuerpo no puede más, está por la noche andando, que su espalda no aguanta más, no puedo, y sí puede. Y también porque los otros guerrilleros lo jalan a uno, ¿no? Entonces, cuando se presentan, sobre todo cuando se presentan los enfrentamientos, y más ahorita con el cuento de los bombardeos, eso sí que es... o sea, uno siente miedo después, porque en el momento de las bombas, pues qué miedo va a sentir, ¿no ve que es un estado de mucha tensión, pero no, lo único que uno piensa es en reaccionar cómo proteger la vida, cómo proteger la vida, no solamente la de uno, sino también la de los demás, de las que están alrededor de uno, con quien compartimos, los que están en la unidad. Por encima, vamos.
Son varias situaciones, ¿no? Pero por lo menos cuando uno va al combate, pues uno sabe que va a pelear, va a ir y está listo para eso, o sea, se predispone uno para esa situación y digamos que psicológicamente pues uno siempre se siente miedo, ¿no? Normal sentir miedo, pero la más difícil fue en 26 de marzo del 2012, sí, 2012, porque nos bombardearon a nosotros y fue un bombardeo, fue con nosotros. Las bombas cayeron encima, yo salí herida. Pues desde 1986, serían más de 25 años, 25, 27 años. Bueno, desde ese entonces estoy vinculada, llego a las filas guerrilleras a cumplir actividades normales, pues sí, a la actividad de guardia, a primero el curso básico, un curso de 6 meses muy estricto, para pasar esa prueba y luego se gradúa uno como guerrillero o se regresa para la casa, porque así era en ese entonces. No, uno llegaba y no lo vinculaban con la guerrillerada vieja, sino que lo ubicaban en un lugar donde cumplía el entrenamiento político, militar y toda la formación de lo que debe ser un guerrillero para prepararse para la guerra, porque siempre ha sido muy dura. Y luego, si uno en esos 6 meses no pasaba el curso, tenía la opción de regresarse a la casa, porque no iban a dejar una muchacha o un muchacho que no tuviera las capacidades y las condiciones para asumir la lucha. En este trayecto ya largo de mi vida guerrillera, entonces he estado en múltiples tareas, porque eso debemos ser nosotros, integrales, estar dispuestos para lo que sea, para lo que nos salga. Si toca ir al combate, vamos al combate. Si toca ir a la organización de masas, vamos a la organización de masas. Si vamos de enfermeros a una compañía que se va al combate, vamos de enfermeros, de médicos, todas las funciones posibles, nosotros estamos en capacidad de desenvolvernos, porque eso somos. Cuando yo ingresé tenía como una visión como muy romántica de la guerra, ¿no? Y ya uno vivirla en carne propia ya tiene sus complejidades. Acostumbrarte a pagar guardia, estar pendiente del enemigo, cargar un equipo de campaña pesado, porque todos cargamos, hombres y mujeres tenemos las mismas tareas, tanto vamos al combate como tenemos que cocinar. Entonces, la cuestión física es una cuestión muy compleja y también la cuestión psicológica de tu familia, o sea, no es solo lo físico, sino que es un conjunto de sentimientos, de cosas que uno siente, pero que como uno está convencido de que la lucha es justa, de que es necesario pelear y luchar por un mundo mejor, entonces eso es una moral. Cuando se hable de la desmovilización de toda la fuerza militar, porque si hay una confrontación de fuerzas militares y no han sido vencidas, eso indica de que las contrapartes tienen que bajar el temperamento a la cuestión militar. Y si le van a bajar el temperamento a la cuestión militar, quiere decir de que tanto los militares como los guerrilleros en un acuerdo previo tienen que bajar la temperatura del conflicto nacional. Entonces, si hay una desmovilización, una dejación de armas de la guerrilla, no es una entrega, no es un sometimiento, es una dejación. Y entonces la contraparte, ¿cómo vamos a hacer? Entonces tendrá que haber en la mesa de conversación un acuerdo previo frente a eso. Y sobre todo lo que tiene que ver con la injerencia militar extranjera. Colombia es un país que está considerado como el Israel de América. Entonces no hay un ejército preparado en las condiciones en América Latina igual al ejército colombiano. Estoy convencida de que la solución al problema del conflicto interno colombiano, para que haya paz en Colombia, no es un problema, un asunto simplemente de los colombianos. A mí me parece que debe existir el concurso internacional de los pueblos, fundamentalmente los del continente,
porque hay un factor común con relación a la violencia en Colombia, y es que la doctrina que nos aplican para hacernos la guerra es la misma doctrina que le aplican a todos los pueblos del mundo, no solamente los del continente. Esto tiene que ser además producto de un acuerdo político de las fuerzas vivas del país, donde estemos todos, liberales, conservadores, centro democrático, la derecha, la izquierda, las iglesias, digamos, los gremios económicos, los estudiantes, los artistas, los intelectuales, los periodistas. Ya la forma, el tipo, composición y duración de la asamblea también podemos discutirlo, pero es la fórmula que nosotros creemos que nos puede conducir realmente a una paz estable y duradera en Colombia. Nosotros tenemos voluntad de que este proceso en el que estamos empeñados tenga un feliz término. Es decir, de que este conflicto se resuelva a través de una vía incruenta, buscando de que se resuelvan las causas que generaron el conflicto social y armado en Colombia. Es decir, que se resuelvan, que se superen, que se desmonten esas causas. Se resuelva el problema del hambre, se resuelva el problema de la tierra, se resuelva el problema de es decir, de que tengamos derecho a la educación, que haya democracia plena, de que se respete y tengamos derecho a la soberanía, ser soberanos, y tengamos el derecho a una paz con justicia social, sin sometimiento, sin exclusión, una vida digna, y tengamos derecho y logremos la felicidad para todos los colombianos y nos podamos reconciliar. Jorge Briceño no ha muerto jamás, sigue más vivo de pie en el trigal. Jorge Briceño no ha muerto jamás, sigue más vivo de pie en el trigal. Alúmbralo en el sendero, no te apagues compañera, alúmbralo en el sendero, no te apagues compañera, llévale al sol los albores de su gesta guerrillera, llévale al sol los albores de su gesta guerrillera. Jorge Briceño no ha muerto jamás, sigue más vivo de pie en el trigal. Jorge Briceño no ha muerto jamás.